Bienvenidos a la sesión del electrotutorial de Bertoledo.es Cascade OPAMP número 8. Tenemos aquí los dos OPAMPs y en el primero tenemos dos voltajes, 1 voltio en el pin inversor y Vin en el pin no inversor. Aquí curioso es que la entrada de la salida primero entra en el pin no inversor y el pin inversor está conectado a tierra. Entonces recordamos, los dos tienen negative feedback, por lo tanto el primero le haremos 1 y 2, o A1, no, esto no. Entonces aquí a este le llamaremos OA1 o AO y OA2. Entonces es V02 y este será aquí la salida de este V01 que es la entrada de aquí. Entonces los dos tienen negative feedback, por lo tanto voltaje N1 igual al voltaje en el pin positivo 1 y voltaje en el negativo 2, que sería este de aquí, igual al voltaje en el positivo 2. ¿Qué más cosas? Tenemos dos amplificación, positiva y negativa. Amplificación negativa 1 será menos R4 entre R1. La positiva será amplificación positiva 1, 1 más R4 entre R1. Amplificación negativa del 2 será menos R6 entre R5 y la positiva del 2 será 1 más R6 entre R5. La negativa siempre es menos y la positiva es 1 más la amplificación positiva, sin el signo. Y con esto vamos a hacer entonces el siguiente. Aplicamos V01. ¿Cuánto vale V01? Pues V01 será voltaje in negativo por amplificación negativa más voltaje positivo por amplificación positiva. V01. Voltaje in menos. El voltaje in menos es este de aquí. Voltaje in menos 1 voltio. Amplificación negativa. Hemos dicho que es menos R4 entre R1. Más voltaje en el pin positivo, que es este de aquí. El voltaje aquí en el pin positivo, bueno, sabemos que tiene que ser iguales, Vp igual a Vn, aquí ponemos 1 y 1, y aquí Vp2 tiene que ser igual a Vn2. ¿Cuánto vale Vp1? Aquí tenemos una corriente, esto es un divisor de tensión. Tenemos Vp1, será voltaje total, Vin, por resistencia de abajo, R3, partido de la suma de las dos, R2 más R3. Y este Vp1 lo ponemos aquí, Vp1. Vin por R3 arriba y abajo R2 más R3. Y esto multiplicado por la amplificación positiva, que es 1 más R4 entre R1. Esto de aquí es voltaje a la salida 0,1, que coincide con el voltaje positivo en el 2. Por lo tanto, aquí tenemos esto de aquí. Vamos a copiar el siguiente. Copia aquí arriba. Y este es el 1 aquí. Entonces, V01 hemos dicho que es esto de aquí. V01 es esto de aquí. Igual a Vp1. Vp2. Entonces, ¿cuál será el voltaje aquí en la salida 2? V02. Pues V02 será voltaje in menos por la amplificación negativa más voltaje 2 por la amplificación positiva 2. Aquí voltaje en la entrada 0 es este de aquí que es 0. Por lo tanto, esto 0 se elimina. Y me queda que el voltaje en la salida 2 será el Vp2, que hemos dicho que es lo mismo que V01. O sea, todo esto de aquí lo volvemos a copiar. Menos R4 entre R1 más Vin, que es este de aquí, por R3 entre R2, R2 más R3, y por esto de aquí multiplicado por 1 más R4 entre R1. Esto es, vamos a hacer aquí corchetes, para distinguir.
esto es VP2. V01 igual a VP2. Y todo esto hay que multiplicarlo por la amplificación positiva. Amplificación positiva del segundo será 1 más R6 entre R5. Bueno, esto queda muy complicado, haciéndolo con números concretos se simplifica todo mucho, y aquí incluso podríamos multiplicar esto 1 por todo esto, luego más R6 entre R5, pero bueno, simplemente era plantear la ecuación y ver lo que saldría en función del voltaje aquí que pusiéramos en la entrada y de las resistencias que tuviéramos, iríamos cambiando el voltaje aquí de V02.